Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos, bienvenidos a Lecciones de Amparo. El día de hoy vamos a hablar del bloque de constitucionalidad. Te recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, adquiere tus accesos, más información en cursodeamparo.com. Empecemos con el tema. ¿Qué es un bloque de constitucionalidad? Aquí vamos a tener esta definición. Es el conjunto de cuerpos normativos que fungen como criterio de regularidad normativa en un sistema jurídico. ¿Qué es el concepto de regularidad? Aquí esto lo puedes encontrar en una lectura de Hans Kelsen. Él dice que la regularidad normativa es la relación de correspondencia que existe entre un nivel superior y un nivel inferior de normas jurídicas. Acuérdate que una norma jurídica es superior cuando regula el procedimiento de creación de otra norma. También, ¿para qué va a servir esto? Esto va a servir para que una norma sea válida o sea posible de anular. Recuerda que hay dos tipos de regularidad normativa. Regularidad material, que se refiere que cuando hay esa relación de correspondencia respecto de los contenidos de las normas jurídicas, es decir, cuando las normas jurídicas de distinta jerarquía son compatibles en cuanto a sus contenidos, decimos que esa norma jurídica es regular materialmente. Y también recuerda que existe la regularidad formal. La regularidad formal se refiere a los procedimientos de creación, también a las competencias. Y aquí vamos a ver que una norma jurídica va a resultar irregular desde el punto de vista formal cuando fue creada sin observar los lineamientos que establece la norma jurídica superior. Entonces, cuando estamos hablando aquí del bloque de constitucionalidad, estamos diciendo que ese bloque de constitucionalidad va a estar conformado por estos cuerpos normativos, por estos conjuntos de normas de distintas fuentes. En algunos casos es una constitución, en ocasiones también se hace remisiones a tratados internacionales o también se hace referencia a otros textos constitucionales del pasado. Ese conjunto va a servir para determinar la validez de todo el resto de las normas jurídicas de un sistema jurídico. Entonces, ese es el concepto de bloque de constitucionalidad. Ahora vamos a hablar del caso mexicano. En México tenemos un primer lugar, tenemos el texto, un primer cuerpo normativo, es el texto mismo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedida en 1917. Ahora, también dentro de ese bloque de constitucionalidad vamos a encontrar de forma supletoria a la Constitución de 1857. ¿Y con fundamento en qué digo esto? Lo digo con fundamento en el propio decreto que expidió la Constitución de 17, porque ahí se especificó que esta Constitución, es decir, la de 1917, iba a reformar la de 1857. Aquí es importante que distingas entre abrogar y reformar o derogar. Acuérdate que cuando se está hablando de abrogar, estás quitándole validez a todo el ordenamiento. Y cuando estás hablando de reforma o de derogación, simplemente estás hablando de modificaciones. Pero el resto del texto, el resto del cuerpo normativo subsiste. Entonces, con fundamento en eso es que te digo que la Constitución de 1857 forma parte del bloque de constitucionalidad del sistema jurídico mexicano. También el derecho internacional va a formar parte del bloque de constitucionalidad, y esto respecto de las aguas de los mares territoriales. ¿Con fundamento en qué digo esto? Lo digo con fundamento en el propio artículo 42 de la Constitución. Aquí, si se fijan, la Constitución está haciendo una remisión al derecho internacional para regular el territorio nacional. Comprende, dice, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional. Entonces aquí vemos cómo el constituyente de 17 remite al derecho internacional para que sea el derecho internacional el que funja como criterio de validez, como criterio de regularidad. Ahora, ¿qué otro cuerpo también forma parte de este bloque constitucionalidad? En el caso mexicano, pues también los derechos humanos, y esto lo digo con fundamento en el artículo 1 de la Constitución. Suscríbete al canal. Bueno, sigamos con esto. Estamos con el artículo 1 constitucional. Aquí vamos a ver, esta es la primera parte, este es el párrafo 1 de la Constitución, del artículo 1.
Y aquí dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Vemos aquí cómo ya hay esa remisión a los tratados internacionales que van a servir como un parámetro de regularidad normativa. Y quiero que pongas aquí atención en la última parte. Dice: no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Aquí vamos a abordar también un criterio que fijó la Suprema Corte de Justicia, una contradicción de tesis. Es la contradicción de tesis 293 del 2011. Y vamos a ver aquí cómo la Suprema Corte de Justicia, haciendo una interpretación del párrafo primero del artículo 1 de la Constitución, dice que cuando haya una restricción expresa el ejercicio de tales derechos humanos, pues bueno, aquí dice tenemos que privilegiar a la restricción de la norma constitucional. ¿En qué falló la Suprema Corte de Justicia? Porque si se fijan, ese criterio prácticamente está rompiendo el bloque de constitucionalidad. Está diciendo no, los tratados internacionales en materia de derechos humanos no van a ser el criterio de regularidad normativa, sino que en todo caso va a ser la Constitución y los tratados que estén acordes a la Constitución, acorde a sus restricciones, van a poder formar parte del sistema jurídico. Los demás no. Es decir, si hay un derecho humano que sea muchísimo más amplio que una disposición constitucional, pues ahí con la pena nos tenemos que estar a la disposición constitucional. Pues bueno, aquí vamos a ver en qué consistió el error de la Suprema Corte de Justicia. Y simplemente para que agarremos contexto, les voy a dar un dato de estadística nacional. La población lectora declaró haber leído 3.3 libros en el último año, según datos de INEGI. Pues ahora vamos a ver cómo afectó esto en la contradicción de tesis. Pues miren, desafortunadamente esos 3.3 libros que lee en promedio todo mexicano al año no incluyeron el segundo párrafo de la Constitución, del artículo primero. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque si la Suprema Corte de Justicia hubiera hecho un esfuerzo por leer el segundo párrafo de la Constitución, del artículo primero, se habría dado cuenta que esa parte final del párrafo primero le resulta aplicable el principio pro persona. Y en esas condiciones hubiera llegado a la conclusión de que los tratados internacionales sí forman parte del bloque de constitucionalidad y que cuando exista una restricción a nivel constitucional de un derecho humano de base convencional, pues debe otorgarse a las personas la protección más amplia, tal y como lo ordena el principio pro persona que está en la parte final del segundo párrafo. Ese es un argumento. Otro argumento es que también el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución establece lo que se llama la interpretación conforme. ¿Qué quiere decir esto? La interpretación conforme es una técnica interpretativa que consiste en seleccionar los sentidos armónicos de distintos cuerpos normativos con la finalidad de evitar una contradicción, ¿sí? El problema es que la Suprema Corte de Justicia considera erróneamente que la interpretación conforme solamente se realiza respecto de la Constitución. Pero aquí vemos cómo el párrafo segundo dice: se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. Aquí la Suprema Corte de Justicia omitió también que la interpretación conforme se predica también respecto de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que esos tratados internacionales también van a formar parte del criterio de regularidad material y que las disposiciones que existan en la Constitución que sean incompatibles con los tratados internacionales en la materia de derechos humanos deben realizarse de tal forma que sean armónicos, es decir, evitar una contradicción entre un tratado internacional en materia de derechos humanos y la Constitución. ¿Y esto qué va a implicar? Pues que efectivamente vamos a respetar un bloque de constitucionalidad en México. Desafortunadamente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia no alcanzaron a leer el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución, pero bueno, ya en otros videos vamos a hablar de la interpretación conforme y también te recuerdo que ya he hablado del principio de pro persona. Voy a dejar un enlace para que veas ese video también.
y te recuerdo que actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de estos videos que hacemos en Lecciones de Amparo. Te recuerdo que puedes descargar tu ley de amparo comentada y correlacionada. Voy a dejar un enlace para que llenes el formulario correspondiente y recibas el correo electrónico con la ley. También te recuerdo que si quieres profundizar en estos temas, tenemos un tratado de amparo, un libro sobre la jurisprudencia en México, otro sobre derechos humanos y garantías y diversos formatos en materia de amparo. También te recomiendo que visites la tienda de constitucionalistas mexicanos, donde encontrarás más servicios y productos que tenemos para ti. Muchas gracias y hasta la próxima.